Novena y última parte, la predestinación, elección. Continuando con la meditación de este maravilloso estudio de predestinación, elección y otras palabras que ya hemos utilizado en este material como preconocimiento, preordenación, predeterminación y presciencia, haremos una breve recapitulación y resumen de todo lo que hemos tocado en este material. La predestinación es soberana, absoluta y de antemano, fruto del designio de la propia voluntad de Dios. Déjanos hacer, hagamos, era completamente independiente de la criatura. La ordenación, el nombramiento y la elección no deben confundirse con la predestinación o la preordenación. Estos dependen más o menos de la conducta del hombre. Dios escoge individuos que le obedecen para llenar lugares de confianza. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. La elección se refiere a la salvación y está condicionada a la fe del hombre. Por gracia sois salvo. El camino de la salvación de Dios es absoluto y arbitrario, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, sin mérito del hombre. La gracia se mostró a través de la redención. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Ese es el lado de Dios. Salvos por fe es el lado del hombre. La fe es el vínculo que conecta al pecador necesitado con el Salvador poderoso y misericordioso, no por obras. No, solo hay un eslabón y esa es la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, ningún hombre cree independientemente de Dios, pero esa fe no se forza arbitrariamente en un pecho humano en contra de la voluntad de un hombre. No se le da a unos pocos elegidos y se le niega a otros. Jesús buscó dar fe a los escribas y fariseos, explicándoles sus propias escrituras, pero rechazaron sus dulces palabras. Dijo de Jerusalén: cuántas veces quise, pero vosotros no quisisteis. Mateo capítulo 23, verso 37. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Decenas de referencias bíblicas se combinan para probar la libertad de la voluntad del hombre y su responsabilidad de creer o no creer. Algunos de estos han sido citados en este breve escrito. Él asume la responsabilidad de hacer su parte infinita para engendrar la fe, haciendo predicar el Evangelio. Creer es un verbo transitivo, es decir, la fe debe tener un objeto sobre el cual apoyarse. Los hombres deben saber a quién creer y para qué creer. Dios envía personas para proclamar las buenas nuevas y del Señor, y aquel que cree, es a saber, quien quiera, recibe la bendición. Decenas de referencias, como dijimos, se combinan aquí, estas referencias bíblicas, para probar la libertad del hombre y su responsabilidad de creer o no. Algunas de estas citas han sido dadas en este precioso estudio. Invariablemente, los que no creen sufren por ellos las consecuencias, pero los que creen son recompensados por su fe. Adán salió de la voluntad de Dios por la puerta trasera de la incredulidad y su descendencia lo siguió. Regresó por la puerta principal de la fe en un Redentor, y todo el que quiera puede entrar por la misma puerta de la fe y convertirse en miembro de una nueva creación para siempre. Ahora nos preguntamos ciertas preguntas. Si ciertas personas serán salvas, sea de un modo o de otro modo, ¿por qué vamos a predicar el Evangelio? ¿Por qué advertirles contra la posibilidad de perderse? Si algunos fueron elegidos arbitrariamente para ser salvos y otros condenados para no serlo, ¿cómo podría Dios proclamar el Evangelio a todos los hombres con justicia? Si algunos son marcados previamente para guardarlos para ser salvos, las advertencias son una pérdida de tiempo y esfuerzo. Si algunos están predestinados a ser condenados, es inconsistente e irrazonable ofrecerles la salvación, ya que no es posible que la obtengan. ¿Ofrece Dios la salvación a los pecadores por un lado y se la niega por el otro? Dice la Biblia en alguna parte: asegúrate de que eres uno de los elegidos antes de venir para ser salvo. ¿Qué derecho bíblico tenemos siquiera para insinuar que ciertas personas no pueden ser salvas? Las Escrituras nos ordenan ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Por qué? Para que los que quieran crean en el Evangelio y sean salvos. Por tanto, sabemos quiénes son los elegidos. La elección, todos los que creen en el Evangelio. Israel como nación no aceptó a Cristo como su Mesías prometido, sino que a todos los que le recibieron le dio potestad, esto es, autoridad, de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan capítulo 1, versos 11 y 12.
Desde la azotea, lo más alto de la casa, gritamos este gran verso, el versículo más grande. De tal manera amó Dios al mundo, no simplemente a ciertas personas selectas, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, verso 16, verso 18 y verso 36. ¿Por qué todas estas 9 palabras resonantes acerca de creer y no creer en Juan capítulo 3, pronunciadas por aquel que gustó la muerte por todos? Podemos responder, para probar más allá de toda contradicción, que a cualquiera o todo aquel de Dios, repetido a menudo, ha desollado al agustianismo y al calvinismo para siempre. Fe en ese invencible, en aquel inconquistable, todo el que quiera, todo aquel grita en triunfo. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Amén y amén. Gracias a Dios por el enorme privilegio que nos ha concedido de compartir este hermoso y precioso estudio, en donde seguimos comprobando la gracia desplegada de nuestro Dios, la iluminación del Espíritu Santo con gran abundancia, y así esperamos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga ricamente a cada uno en abundancia. Amén y amén.